Desde siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermano mayor, Alejandro, el niño prodigio al que mis padres nunca dejaron de alabar. Mientras yo luchaba por encontrar mi lugar en el mundo, él parecía recibir un pedestal de admiración sin importar lo que hiciera. Era evidente para todos que, en el juego de la aprobación familiar, yo siempre sería la pieza olvidada. La tensión creció con los años. Durante mi adolescencia, mientras Alejandro participaba en competencias deportivas y académicas, mis esfuerzos artísticos y mis aspiraciones por un camino diferente apenas lograban llamar la atención. Sin embargo, en vez de resentirme, decidí trazar mi propio destino. Me sumergí en el mundo del arte y la moda, donde la pasión se mezclaba con la rebeldía, y a los 27 años conseguí una carrera prometedora en diseño, algo que llenó mi corazón, pero nunca logró llenar el vacío de la aprobación paterna. Cuando llegó el momento de mi boda, decidí hacer las cosas a mi manera. Una celebración íntima y vibrante, con luces tenues, música sensual y un ambiente en el que la pasión se respiraba en cada rincón. Invitamos a amigos, familiares y, por supuesto, a mis padres y a mi hermano. Sabía que la invitación para ellos podía convertirse en el detonante de viejos resentimientos. El día de la boda fue un torbellino de emociones. Mientras los invitados llegaban y las risas se mezclaban con susurros, me di cuenta de que algo extraño estaba en el aire. Mi hermano, a quien esperaba ver entre las sonrisas complacientes, se mostró distante, casi como si estuviera meditando sobre algún oscuro secreto del pasado. Y mis padres, ellos parecían tan impecablemente presentes en público, pero sus miradas vacilantes y silencios incómodos decían otra historia. A lo largo de la velada, pequeños detalles fueron revelando la verdad oculta. Un mensaje en el móvil de mi madre que mencionaba arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde, una conversación entre mi padre y un desconocido en un tono conspirativo, y miradas furtivas de Alejandro hacia la entrada. La intriga crecía, y no podía evitar preguntarme si mi boda no era solo una celebración de amor, sino el escenario perfecto para resolver viejas heridas y, tal vez, encender una chispa prohibida. Entre los invitados, había un hombre enigmático, un antiguo amigo de la familia, que parecía saber demasiado sobre la historia no contada de nuestros silencios y favoritismos. Su presencia añadió un toque de tensión y deseo, pues su mirada ardiente parecía prometer secretos y encuentros clandestinos. A medida que la noche avanzaba, se pudo sentir una atmósfera casi eléctrica. Los corazones palpitaban con fuerza, y las barreras que habían mantenido frías las relaciones familiares parecían amenazadas por una inminente explosión de sentimientos. En un rincón del salón, mientras la música suave envolvía el ambiente, mi padre y mi madre se retiraron a una conversación privada, dejando a todos con la incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Alejandro se acercó a mí, y con una voz que mezclaba culpa y deseo, me confesó que, a lo largo de los años, había sentido una presión insoportable por ser el preferido y que, en ocasiones, sus propias inseguridades se habían transformado en resentimiento hacia mí. Su confesión fue un torbellino de emociones. Por un lado, el dolor de haber sido olvidada, y por otro, una inesperada conexión que sugería que quizá, en el fondo, compartíamos más que diferencias imperecederas. La noche se volvió un juego de miradas y palabras no dichas, en el que cada gesto cargado de ambigüedad dejaba entrever la posibilidad de reconciliación, o tal vez, la promesa de un amor prohibido y desafiante. Los secretos que se desvelaban lentamente daban un giro inesperado a la narrativa familiar. Lo que parecía ser una simple celebración se transformaba en el preludio de un cambio irreversible. ¿Podrían mis padres reconocer, al fin, el valor de lo que yo había construido? ¿O era demasiado tarde para sanar las heridas de favoritismo y decepción? Con el amanecer, entre confesiones sinceras y silencios que decían más que 1000 palabras, la velada dejó en el aire la sensación de que nada volvería a ser igual. Mi boda, un día destinado a celebrar mi unión, se convirtió en el escenario de un reencuentro con la verdad. En la fragilidad de las relaciones familiares se esconde una fuerza capaz de transformar el dolor en una pasión por la autenticidad y la libertad. La historia de esa noche aún resuena en mis recuerdos, un recordatorio de que, a veces, la intriga y la pasión pueden surgir en los lugares más inesperados, y que, aunque la aprobación de los demás boda había dejado en el aire una mezcla embriagadora de emociones, se encuentra la redención y el camino hacia un futuro donde la autenticidad es la única verdad, y la inquietud de secretos largamente enterrados. Con el alba, los primeros rayos se colaban tímidamente por las cortinas, pero la claridad del día no lograba disipar la sombra de lo acontecido. La atmósfera en la antigua casa familiar era densa, y cada rincón parecía resonar con la tensión de lo no dicho. El amanecer de las revelaciones. Al despertar, me encontré envuelta en un silencio abrumador. Mientras el resto de la familia se debatía entre la culpa y la confusión, yo sentía una extraña calma. La noche había sido un torbellino de emociones contradictorias y, aunque ciertos instantes me habían dejado con el corazón acelerado, también había comprendido algo fundamental.
la necesidad de ser fiel a mí misma, de liberarme del peso de expectativas impuestas y de reconstruir mi identidad lejos de las sombras del favoritismo. Con el corazón aún latiendo con la fuerza de la pasión reprimida, decidí tomar un respiro y salir a caminar por los jardines de la vieja casa. Allí, entre el murmullo de las hojas y el fresco aroma del rocío, me encontré con Alejandro, mi hermano. Durante aquella noche, sus palabras y gestos habían rozado una línea prohibida, y ahora, en la claridad de la mañana, la tensión se tornaba en un incómodo silencio. No sé cómo explicarlo, comenzó él, con la voz quebrada. Todo lo que he sentido, la soledad de ser siempre el preferido, a veces se transformó en algo que no supe controlar. Yo lo miré, sintiendo como la confusión y la compasión se entrelazaban en mi interior. Había en sus ojos un anhelo de redención, una búsqueda de comprender cómo años de presión y de no sentirse valorado podían generar sentimientos tan intensos. Con voz serena, le respondí: entiendo que el dolor y la soledad pueden llevarnos a caminos oscuros, pero hay límites que no debemos cruzar. Nuestra conexión como hermanos es sagrada, y aunque esa noche se confundieron las fronteras, debemos encontrar la manera de sanar sin dañarnos a nosotros mismos. Alejandro asintió lentamente, y en ese momento percibí en él la urgencia de dejar atrás los errores y de buscar una forma de reconciliar su sentir con el amor fraternal. Las palabras no pudieron borrar lo sucedido, pero sí sembraron la semilla de una transformación. El reconocimiento de que las heridas del pasado necesitaban ser atendidas para poder avanzar. El llamado de la libertad. Mientras intentábamos recomponer la frágil calma familiar, una notificación en mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Un mensaje, escrito con una caligrafía elegante y misteriosa, invitaba a reunirme en un café apartado, lejos de la atmósfera opresiva del hogar. La firma era simplemente Rafael. Recordé al enigmático hombre que había estado presente durante la celebración, cuya mirada ardiente parecía prometer secretos y encuentros clandestinos. Con el corazón acelerado y una mezcla de intriga y determinación, decidí acudir a esa cita, sintiendo que, quizá, en él podría hallar respuestas que la familia, con sus viejas dinámicas, nunca podría ofrecerme. En un pequeño local de luces tenues y ambiente íntimo, me esperaba Rafael. Su presencia emanaba una calma seductora y, al mismo tiempo, una profunda melancolía. Nos sentamos en una mesa apartada, y entre sorbos de café y silencios cargados de significado, comenzó a desvelarse una parte de la historia que jamás había imaginado. He observado desde lejos el peso que llevas, dijo Rafael con voz suave. En tus ojos he visto la determinación de alguien que quiere liberarse de las cadenas impuestas por el pasado. Yo también he sentido el rechazo y la incomprensión en mi vida. Tal vez, juntos, podamos encontrar un camino que nos lleve a la libertad. Sus palabras resonaban en mi interior, despertando sentimientos de esperanza y la promesa de un futuro distinto. Rafael, con la empatía de alguien que conocía de cerca el dolor de la marginación, me habló de la importancia de reconectar con uno mismo, de dejar atrás las sombras que nos encadenan a recuerdos dolorosos. Mientras conversábamos, las tensiones del hogar parecían desvanecerse en contraste con la posibilidad de un renacer personal. Confrontación y liberación. Más tarde, en el transcurso del día, la casa familiar se transformó en el escenario de una confrontación inevitable. Los padres, obligados a enfrentar sus propias contradicciones, se reunieron con algunos parientes en la sala principal. Las palabras se convirtieron en reproches velados y confesiones de viejos rencores. Mi madre, con lágrimas contenidas, admitió que su obsesión por Alejandro había sido un intento desesperado por compensar sentimientos de inseguridad, mientras mi padre se debatía entre el orgullo y la culpa, incapaz de reconocer el daño causado por años de favoritismo. En medio de aquella tormenta emocional, la atmósfera se volvió casi insoportable. Yo, sintiendo que era el momento de dar un paso decisivo, me levanté y me dirigí al centro de la sala. Con la voz firme y cargada de convicción, dije: hoy, ya no puedo seguir siendo prisionera de un pasado que ha marcado nuestras vidas de una manera dolorosa. He decidido buscar mi propio camino, aquel que me permita ser auténtica, sin depender de la aprobación de quienes, quizás sin intención, me han hecho sentir menos. Las palabras cayeron como un eco en el silencio atónito de los presentes. Fue en ese instante cuando comprendí que, para sanar las heridas, debía primero perdonarme a mí misma y luego encontrar la fortaleza para perdonar a los demás. La redención no vendría de la culpa ni del rencor, sino de la capacidad de dejar atrás lo que nos ata a viejos patrones. Entre sollozos y murmullos, mi declaración abrió la puerta a conversaciones largamente postergadas. Algunos familiares comenzaron a reconocer sus errores, mientras otros optaron por el silencio, incapaces de enfrentar la verdad. Sin embargo, en medio de aquella confusión, sentí que había dado el primer paso hacia la liberación. El camino hacia la autenticidad.
Durante los días siguientes, la vida se transformó en una especie de renacer personal. Decidí distanciarme de la toxicidad que había definido mis relaciones familiares durante tantos años y dedicarme a explorar mis propias pasiones. La experiencia de la boda y las revelaciones de esa noche se convirtieron en un catalizador para redescubrir mi esencia. Rafael se mostró como un compañero sincero en este proceso, compartiendo conmigo el deseo de vivir una vida sin máscaras, en la que cada emoción, por intensa que fuera, pudiera ser abrazada con honestidad. Cada encuentro con él era una invitación a dejar atrás el dolor y a reinventarme. En sus palabras y en la forma en que miraba al mundo, encontraba la certeza de que no estaba sola en mi búsqueda de libertad. Con el tiempo, nuestras conversaciones se fueron tornando en paseos al atardecer y en silencios compartidos que decían más que cualquier declaración. La química entre nosotros era innegable, pero lo que realmente nos unía era el anhelo de dejar atrás las sombras que, durante tanto tiempo, habían opacado nuestras vidas. En tanto, mi relación con Alejandro evolucionaba hacia una comprensión más madura. Aquel episodio confuso de la noche de la boda quedó atrás, pero sirvió de recordatorio de que, en ocasiones, las emociones intensas pueden surgir de heridas profundas.